No hay nada más desgarrador que mirar a tu compañero de vida y sentir que sufre, y no poder hacer nada. Escuchar ese gemido al levantarse, ver cómo se esconde del mundo, o notar cómo la alegría se apaga poco a poco. Esa impotencia, esa pregunta desesperada, ¿de verdad no hay nada más que yo pueda hacer? Es la que vamos a responder hoy. Hay una conversación que todos los que compartimos nuestra vida con un animal conocemos de memoria. Y lo curioso es que esa conversación nunca usa palabras. No se necesita. Porque el lenguaje verdadero, el que une corazones, se expresa en una mirada que lo dice todo, en el roce suave de un hocico buscando tu mano, en la forma en que apoyan su cabeza cansada en tu regazo después de un día largo. Es un diálogo silencioso que, si lo escuchas con atención, revela la confianza más pura que existe en este mundo. Un pacto de amor sin condiciones. Y sin embargo, en ese mismo silencio que tantas veces nos regala paz, también puede esconderse un grito desesperado. Un gemido casi imperceptible al levantarse, una cojera que aparece y desaparece como un fantasma, una repentina falta de interés por ese juguete que antes desataba la locura de alegría. Son señales, son sus palabras invisibles para decirnos, no me siento bien, ayúdame. Y cuando ocurre, algo dentro de nosotros se estremece, porque sabemos que para ellos, nosotros somos todo su universo. Y esa súplica, aunque no suene en voz alta, resuena en lo más profundo de nuestro ser. Entonces lo hacemos. Acudimos al veterinario, buscamos respuestas, seguimos tratamientos, ponemos toda nuestra fe en la ciencia. Y sí, la medicina hace milagros todos los días. Pero hay momentos en los que ese milagro parece no llegar. Enfermedades crónicas que regresan una y otra vez, dolores de la vejez que no desaparecen, alergias que resisten a cada medicación, ansiedades que parecen venir de un lugar donde ninguna pastilla puede llegar. Es ahí donde nace la impotencia, esa pregunta que todo dueño de un animal se ha hecho alguna vez con el corazón encogido. ¿De verdad no hay nada más que yo pueda hacer? Hoy quiero decirte que sí lo hay, que existe un puente entre el amor inmenso que sientes y la sanación real de tu compañero. Un camino que no reemplaza la medicina, pero que la complementa, que la potencia, que devuelve esperanza a hogares donde la desesperación se había instalado. Ese camino se llama biomagnetismo para animales. Cuando compartes tu vida con un animal, descubres muy pronto que ellos no saben fingir. No esconden el dolor detrás de una sonrisa como hacemos los humanos. No se inventan excusas ni minimizan lo que sienten. Cuando algo les duele, su cuerpo habla por ellos. Y si aprendes a mirar con el corazón, cada gesto se convierte en un mensaje. Ese perro que ya no corre hacia la puerta cuando llegas a casa y en su lugar te recibe con un paso lento, arrastrado, como si cargara con el peso de los años. Esa gata que antes trepaba a lo más alto del sofá y que ahora duda, calcula, retrocede, como si el salto hubiera dejado de ser posible. Ese conejo que de pronto deja de mordisquear sus verduras favoritas y se queda quieto, encogido en un rincón. No necesitan decir ni una palabra. Y sin embargo, sus ojos, sus movimientos, su silencio, lo dicen todo. Nos están pidiendo ayuda. Y nosotros, como familia, como su mundo entero, sentimos esa petición como un puñal en el pecho, porque lo único que deseamos es que estén bien, que sean felices, que nunca sufran. Lo primero que hacemos, naturalmente, es buscar a nuestros veterinarios de confianza. Y bendita sea la labor de esos profesionales, que cada día entregan su vida para sanar la de nuestros compañeros. Gracias a ellos, los milagros suceden. Infecciones que se curan, operaciones que salvan vidas, diagnósticos que nos devuelven la esperanza. Pero, ¿qué pasa cuando la medicina llega a un límite? Cuando, a pesar de todos los tratamientos, el dolor persiste. Cuando la alergia vuelve una y otra vez. Cuando la artrosis transforma la alegría de caminar en una lucha diaria. Cuando la ansiedad hace que tu animal viva en alerta constante, temblando ante ruidos o sombras que parecen perseguirlo. Es entonces cuando aparece en nosotros un sentimiento que muchos dueños conocen demasiado bien: la impotencia. Esa sensación de estar atado de manos, de mirar a tu compañero sufrir sin saber cómo ayudarlo más allá de lo que ya has hecho. Esa voz interna que susurra con desesperación: ¿y ahora qué? ¿De verdad no hay nada más que yo pueda hacer? Es una pregunta que no nace de la razón, sino del amor. Porque cuando quieres tanto a un ser vivo, no aceptas fácilmente la idea de que el dolor se convierta en su nueva normalidad. No aceptas que su vida se reduzca a sobrevivir con fármacos
que alivian un síntoma mientras dañan otra parte del cuerpo. No aceptas que sus últimos años estén marcados por la resignación. Y es ahí, justo en ese punto de quiebre, donde muchas familias se derrumban. Algunas se resignan, convencidas de que no queda otra salida. Otras buscan respuestas en todas partes. Cambian de veterinario, prueban suplementos, invierten en terapias que prometen mucho y ofrecen poco. Y en medio de esa búsqueda desesperada surge la gran pregunta, la pregunta que late en cada corazón sincero. ¿Habrá algo más? ¿Existirá una manera de aliviar su dolor, de devolverle la calma, de darle una vida plena sin tener que resignarnos? Y déjame decirte algo que quizá cambie tu forma de mirar este momento. La respuesta es sí. Sí existe algo más que puedes hacer. Sí existe un puente entre tu amor inmenso y el bienestar real de tu compañero. Sí existe un camino en el que no eres un simple espectador de su enfermedad, sino un actor activo en su recuperación. Ese camino se llama biomagnetismo para animales, una técnica que no sustituye a la medicina veterinaria, pero que la complementa y la potencia. Una herramienta que nace de la ciencia, pero que se siente como un acto de amor puro, porque lo que logra, en esencia, es devolverle al cuerpo de tu animal la capacidad de sanar por sí mismo. Y en ese descubrimiento empieza un nuevo capítulo, un capítulo donde la impotencia se convierte en esperanza, donde las lágrimas de frustración se transforman en lágrimas de alivio, donde por fin sientes que puedes mirar a tu compañero a los ojos y responderle a ese grito silencioso con algo más que una caricia, con una acción sanadora. Para comprender de verdad qué es el biomagnetismo, hay que hacer un pequeño ejercicio de humildad. Olvidar por un momento todo lo que creemos saber sobre la salud, la enfermedad y la sanación. Porque lo que esta técnica propone no es magia, no es misticismo ni superstición. Es ciencia pura aplicada con una lógica impecable. Y lo primero es dejar algo claro. Los imanes, por sí mismos, no curan. Esa es la gran confusión que muchos tienen. Lo que hacen es mucho más inteligente. Los imanes devuelven al cuerpo el escenario perfecto para que sea él mismo quien active su capacidad de sanación. En otras palabras, el biomagnetismo no hace que tu animal se cure, le recuerda cómo hacerlo. Todo empieza en algo que parece sencillo, pero que es la base de la vida. El equilibrio del pH. El cuerpo de un animal sano es como una orquesta en perfecta sintonía. Cada órgano, cada tejido, cada célula vibra en una frecuencia precisa, en un rango exacto de pH, que garantiza que todo funcione con armonía. Pero cuando un patógeno, ya sea una bacteria, un virus, un hongo o un parásito, invade el organismo, esa sinfonía se rompe. Para sobrevivir, ese patógeno necesita un ambiente a su medida. Y como un intruso astuto, lo que hace es alterar el pH de la zona que ocupa, volviéndola más ácida o más alcalina. Esa alteración es como cambiar de repente el tono de un instrumento en medio de la orquesta. Todo se desajusta. El caos empieza a expandirse. Aquí entra el descubrimiento brillante del Dr. Isaac Goid Durán. Él observó que estos desequilibrios nunca se producen en un solo punto aislado. Siempre aparecen en dos puntos específicos que están en resonancia bioenergética. A esos dos puntos los llamó par biomagnético. Lo fascinante es que muchos patógenos no trabajan solos. Forman alianzas invisibles, auténticas fortalezas de enfermedad. Como si un virus y una bacteria hicieran un pacto para sostenerse mutuamente, protegiéndose en ambientes alterados, donde el sistema inmune no logra vencerlos. Esa es la razón por la que tantos tratamientos fallan. Porque luchan contra un solo enemigo, cuando en realidad hay varios cooperando. El biomagnetismo actúa como un equipo de fuerzas especiales. Mediante un test kinesiológico sencillo, una especie de diálogo directo con la sabiduría del cuerpo, el terapeuta localiza con precisión milimétrica dónde están esos pares alterados. Una vez identificados, se colocan imanes, uno de polaridad sur positiva en el punto alcalino y otro de polaridad norte negativa en el punto ácido. ¿El resultado? El campo magnético neutraliza la distorsión, el pH vuelve a su rango normal en cuestión de minutos, y con ese simple gesto ocurre algo poderoso. Las alianzas patógenas se rompen, el terreno deja de ser favorable para el invasor y el sistema inmunológico, que antes peleaba cuesta arriba, de pronto tiene la ventaja. Puede limpiar, reparar, restaurar. Imagina esto en la vida de tu compañero, un cuerpo que vuelve a encontrar su equilibrio,
un organismo que recuerda cómo regenerarse, una mente que recupera la calma, porque el sistema nervioso ya no está sometido a un desequilibrio constante. No es magia. Es biología en su máxima expresión, funcionando como fue diseñada para funcionar. Y aquí viene lo más inspirador. El biomagnetismo no se limita a aliviar un síntoma concreto. Va a la raíz. Neutraliza el terreno donde la enfermedad se instaló. Es como si en lugar de apagar un incendio una y otra vez con cubos de agua, apagaras la chispa que lo provoca. Y en ese gesto, no solo detienes el fuego de hoy, sino que previenes el de mañana. Por eso, cuando hablas con familias que han experimentado esta terapia, no hablan solo de mejorías físicas. Hablan de transformaciones profundas, de un animal que vuelve a sonreír con los ojos, de una casa que recupera la alegría, de un vínculo que se hace más fuerte porque ya no está marcado por la impotencia, sino por la acción. En el biomagnetismo, no eres un espectador pasivo. Te conviertes en parte activa de la sanación. No sustituyes al veterinario, no compites con la medicina. Te conviertes en un aliado poderoso del proceso natural de la vida. Y eso, para cualquiera que ama a un animal, es un regalo inmenso. La teoría del biomagnetismo es fascinante, pero donde realmente se siente su poder es en las historias, porque cada familia que lo ha probado tiene un relato que contar, y esos relatos son los que encienden la esperanza en los corazones. Déjame empezar por Bruno, un labrador de 11 años que había olvidado cómo se sentía correr. Bruno había sido durante toda su vida un torbellino de alegría. El típico perro que no camina, sino que galopa, que no entra en una habitación, sino que la inunda con su energía. Pero la displasia de cadera y la artrosis en sus rodillas fueron apagando esa luz poco a poco. Dejó de levantarse con entusiasmo, dejó de perseguir pelotas, dejó de subir los escalones del porche. Ana y Carlos, sus dueños, lo miraban con el corazón roto. Lo escuchaban gemir al incorporarse, lo veían arrastrar las patas, y cada vez que intentaban ayudarlo, sus ojos parecían pedir perdón por no poder ser el perro fuerte y feliz de antes. Los antiinflamatorios le daban cierto alivio, sí, pero a un precio alto. Vómitos, problemas de estómago, apatía. La alegría había abandonado la casa. El día de su primera sesión de biomagnetismo, Bruno estaba inquieto, como si supiera que algo diferente iba a suceder. El terapeuta localizó los pares relacionados con la articulación coxofemoral y las rodillas. Colocó los imanes y a los 10 minutos ocurrió algo que Ana jamás olvidará. Bruno suspiró profundamente, como soltando meses de tensión acumulada, y apoyó la cabeza en el suelo. Se quedó dormido. No se movió. No cambió de postura. Simplemente descansó. Por primera vez en mucho tiempo, descansó de verdad. Ana lloró en silencio. Carlos le apretó la mano sin decir una palabra. No fue un milagro instantáneo, fue un proceso. Tras la tercera sesión, Bruno comenzó a levantarse sin gemir. En la quinta, se atrevió a subir de nuevo los 3 escalones del porche. Y 2 meses después, en un paseo cualquiera, Carlos lanzó un palo sin pensar, y Bruno corrió. No fue un sprint perfecto, fue un trote torpe, desgarbado. Pero para ellos, fue la carrera más hermosa que habían visto nunca, porque en ese ladrido juvenil que acompañó el salto, reconocieron al amigo que creían perdido. Y esa tarde, el biomagnetismo no solo sanó a Bruno, también devolvió a Ana y Carlos la esperanza de que los años que quedaban juntos podían ser felices. Ahora déjame hablarte de Luna, la gata prisionera de su propia ansiedad. Luna era preciosa, de pelaje brillante y mirada profunda. Había sido rescatada de la calle, y su familia la adoraba. Pero vivía aterrorizada. Cualquier visita era un motivo para esconderse bajo la cama. Pasaba horas acicalándose compulsivamente hasta hacerse calvas en el abdomen. Y un ruido fuerte, un portazo, un motor, la dejaban temblando. Su familia sentía frustración y tristeza, la amaban, pero no podían darle la paz que merecía. Habían probado feromonas, juegos, suplementos calmantes, nada parecía funcionar. En su caso, el rastreo biomagnético apuntó a pares vinculados al sistema nervioso y a las glándulas suprarrenales, agotadas tras tanto estrés. Se trabajaron puntos como el nervio vago para calmar el sistema simpático y el par pineal bulbo raquídeo para regular sus ciclos de sueño y miedo. Al principio, no hubo un cambio drástico, pero su dueña notó un detalle.
Luna dejó de esconderse bajo la cama y empezó a dormir en el sofá. Luego, un día, mientras ella leía, Luna saltó a su regazo. Se quedó allí, ronroneando durante casi una hora. Ese ronroneo fue más elocuente que cualquier palabra. El verdadero punto de inflexión llegó semanas después. Unos amigos vinieron de visita, y Luna, en lugar de desaparecer, se asomó al pasillo. Observó con curiosidad. No se acercó, pero tampoco huyó. Para su familia, ese gesto de valentía fue un milagro, porque significaba que, por primera vez, Luna sentía que el mundo no era tan amenazante. El biomagnetismo le había devuelto el equilibrio interno que necesitaba para empezar a confiar. Y ahora quiero contarte la historia de Tambor, un pequeño conejo con un estómago de cristal. Quienes han tenido conejos lo saben, pocas cosas producen tanto miedo como una parada digestiva. Tambor sufría de ellas constantemente. Se hinchaba, dejaba de comer, se quedaba inmóvil. Cada episodio era una carrera contra el tiempo, ir al veterinario de urgencias, rezar para que saliera adelante. Su familia vivía en alerta, siempre con el corazón encogido. El biomagnetismo se enfocó en restaurar su sistema digestivo. Se aplicaron pares para neutralizar bacterias patógenas como E. coli, que desequilibraban su flora intestinal, y otros para estimular el movimiento natural de su intestino. Los imanes, ligeros y pequeños, se colocaban mientras Tambor descansaba tranquilo en el regazo de su dueña. Los cambios fueron llegando poco a poco, casi sin darse cuenta. De un episodio cada 2 semanas, pasaron a 1 al mes. Luego a ninguno en 3 meses, en 4, en 6. Tambor empezó a mostrar un apetito voraz. Sus heces se volvieron regulares, y su energía volvió a llenar la casa. Sus dueños recuperaron algo que habían perdido hacía mucho: la tranquilidad de saber que podían disfrutar de su pequeño, sin vivir aterrorizados por la próxima crisis. Estas historias no son cuentos, son realidades. Y cada una de ellas responde a la misma pregunta desesperada: ¿hay algo más que yo pueda hacer? La respuesta está en estos testimonios. En Bruno corriendo otra vez. En Luna confiando en el mundo. En Tambor recuperando la vida. Y lo más poderoso de todo es que este camino no está reservado para unos pocos. Está a tu alcance. Cuando escuchas por primera vez hablar de biomagnetismo, la pregunta inevitable es: ¿cómo se vive realmente una sesión? ¿Qué pasa en ese espacio en el que colocamos imanes y dejamos que el cuerpo hable? La realidad es que una sesión de biomagnetismo es sorprendentemente sencilla y, al mismo tiempo, profundamente transformadora. No hay ruidos extraños, no hay aparatos intimidantes. Lo que hay es respeto, calma y un diálogo silencioso entre el cuerpo del animal y la técnica. El terapeuta comienza con un rastreo, un proceso de comunicación directa con la sabiduría del organismo. Es como si preguntara: ¿dónde está el desequilibrio? ¿Qué zona necesita ayuda? Y el cuerpo responde, de manera clara, precisa, con señales musculares que guían el camino. No se trata de adivinar, se trata de escuchar. Una vez localizados los pares, se colocan los imanes. El animal, casi siempre, se relaja. Algunos se quedan dormidos, otros suspiran, otros simplemente permanecen tranquilos como si supieran que algo bueno está ocurriendo. No hay dolor, no hay invasión, no hay estrés. Solo un campo magnético que empieza a trabajar, neutralizando distorsiones, devolviendo al pH su equilibrio natural. Y aquí viene algo que debes saber. En ocasiones, después de 1 o 2 sesiones, tu compañero puede experimentar lo que llamamos una crisis curativa. Es una reacción normal, incluso positiva, aunque al principio asuste. Puede mostrarse más somnoliento de lo habitual, beber más agua, orinar con mayor frecuencia o revivir brevemente un síntoma antiguo antes de que desaparezca para siempre. ¿Por qué ocurre esto? Porque el cuerpo está despertando. El sistema inmune, que llevaba tiempo batallando en desventaja, de pronto tiene la fuerza para limpiar toxinas, expulsar patógenos muertos y reiniciar procesos que estaban bloqueados. Esa aparente incomodidad pasajera es, en realidad, la señal de que la sanación profunda ha comenzado. Y lo más importante, no dura más de 1 o 2 días. Después de ese periodo, lo que suele aparecer es un bienestar renovado, una vitalidad que parecía perdida. En cuanto al número de sesiones, no existe una fórmula única. Cada animal es distinto. Una contractura aguda puede resolverse en 1 o 2 visitas. Un problema crónico, como la artrosis de Bruno, requiere constancia,
paciencia y continuidad. Lo hermoso es que, poco a poco, tú mismo aprendes a leer las necesidades de tu compañero. Empiezas a reconocer cuándo su cuerpo pide ayuda y cuándo ha recuperado el equilibrio. Y aquí está la verdadera revolución. No se trata solo de que un terapeuta lo haga por ti. Se trata de que tú mismo puedes aprender a aplicarlo. Porque el biomagnetismo es, ante todo, una herramienta de empoderamiento. Al dominarlo, dejas de ser un espectador pasivo del sufrimiento de tu mascota. Te conviertes en un terapeuta de campo, en el guardián que día a día mantiene el terreno en equilibrio. Eso sí, siempre con una premisa clara. El biomagnetismo no reemplaza la medicina veterinaria. Tu veterinario es y será siempre el capitán del equipo. Quien diagnostica, quien atiende las urgencias, quien realiza las cirugías que salvan vidas. Pero tú, al aprender biomagnetismo, te conviertes en su aliado más valioso. Juntos formáis un equipo invencible, ciencia y amor trabajando de la mano. Y la seguridad es un aspecto esencial. A menudo, cuando se habla de terapias complementarias, surge la duda: ¿es seguro? La respuesta es sí, siempre que se respeten unas pocas contraindicaciones muy claras. Nunca se aplican imanes en hembras gestantes. Nunca en animales que estén recibiendo quimioterapia o radioterapia reciente. Nunca cerca de marcapasos. Respetando esas sencillas reglas, el riesgo es cero. Eso es lo que hace al biomagnetismo tan especial. No se trata de experimentar a ciegas, sino de aplicar principios científicos en un marco totalmente seguro. Y esa combinación, ciencia, seguridad y amor, es la que está cambiando la vida de miles de familias en todo el mundo. Piensa en lo que significa para ti como dueño. No volver a sentirte impotente. No limitarte a esperar resultados. No quedarte de brazos cruzados mientras tu compañero sufre. Sino tener en tus manos una herramienta capaz de aliviar, de acompañar, de transformar. Una herramienta que te conecta más que nunca con ese vínculo silencioso que solo tú y tu animal entendéis. Llegados a este punto, quizá ya lo sientas dentro de ti. Esa mezcla de alivio y esperanza que aparece cuando descubres que sí hay algo más que puedes hacer. Que no estás condenado a la impotencia, que no tienes que resignarte a ver sufrir a tu compañero. Que existe un camino en el que el amor que sientes por tu animal se convierte en acción real, tangible, transformadora. Ese camino se abre ante ti con el biomagnetismo para animales. Y lo mejor es que no necesitas ser médico, ni tener años de formación, ni invertir fortunas para empezar. Lo único que necesitas es tu compromiso, tus ganas de aprender y el deseo profundo de ver a tu compañero sano y feliz. Por eso hemos creado un curso online pensado para personas como tú. Un programa completo, estructurado, que te guía paso a paso desde la base más sencilla hasta la aplicación práctica. No es un manual frío lleno de tecnicismos. Es un viaje en el que aprenderás a entender la ciencia del pH, a identificar pares biomagnéticos, a realizar rastreos con seguridad y confianza, y a aplicar imanes en los puntos específicos que devolverán a tu animal el equilibrio perdido. Imagina lo que esto significa en tu vida diaria. Que tu perro mayor pueda levantarse sin dolor. Que tu gato ansioso encuentre calma y vuelva a dormir plácidamente. Que tu conejo no vuelva a pasar por esas crisis digestivas que te robaban el sueño. Que tú tengas el conocimiento y la capacidad para intervenir cuando más lo necesita, sin depender siempre de una urgencia, sin sentir que lo único que puedes ofrecer es esperar. Y todo esto sin sustituir al veterinario, sino trabajando a su lado, como un equipo que combina lo mejor de la ciencia con lo mejor del amor. Porque ese es el verdadero poder del biomagnetismo, no separar sino unir, no competir sino complementar. Ahora bien, permíteme que sea claro contigo. El tiempo de tu animal es hoy. Ellos no esperan. Ellos no pueden aplazar el dolor ni poner en pausa la enfermedad. Cada día cuenta, y cada día que dejas pasar es un día en el que podrías haber empezado a transformar su vida. Por eso quiero invitarte a dar el paso ahora. Debajo de este vídeo, en el primer comentario fijado, encontrarás el enlace directo a nuestro curso online de biomagnetismo para animales y mascotas. Allí tendrás toda la información, el temario, las explicaciones y los detalles que necesitas para comenzar este camino. No lo veas como un curso más. Velo como una inversión en el amor que compartes con tu compañero, como la decisión de convertir ese «te quiero» silencioso que le das con una caricia en una herramienta real de sanación, como el acto de valentía de alguien que no se conforma con esperar,
sino que toma las riendas y decide cambiar las cosas. Piensa en lo que sentirás dentro de unos meses cuando mires a tu mascota y veas los resultados. Cuando recuerdes cómo gemía, cómo se escondía, cómo sufría, y lo compares con el presente, un cuerpo más fuerte, una mente más tranquila, una vida más plena. Piensa en esa emoción de saber que tú fuiste parte activa de esa transformación. Eso es lo que queremos regalarte: conocimiento, herramientas, seguridad, confianza. Pero, sobre todo, queremos regalarte la posibilidad de vivir la relación con tu animal desde un lugar mucho más poderoso, el lugar del amor que actúa. Hoy tienes la oportunidad de empezar. Hoy puedes decir: basta de impotencia, basta de resignación. Voy a aprender, voy a tomar acción, voy a transformar su vida. El enlace está en el primer comentario. Haz clic, explora el programa, da ese primer paso. Porque tu compañero, ese ser que te mira con los ojos más puros del mundo, merece lo mejor de ti. Y porque tú mereces la paz de saber que hiciste todo lo posible para darle una vida plena. Nos vemos dentro del curso, listos para empezar este viaje juntos. Tu animal, tu familia y tu corazón te lo agradecerán para siempre.